Bienvenidos. Señores, Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Werner, Director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, panelistas, miembros del ASCOA e invitados especiales. Quiero darles a todos una cordial bienvenida el día de hoy. Agradecimiento especial a nuestros patrocinadores panregionales de la serie de conferencias en América Latina, Citi, JP Morgan y Microsoft. Y gracias a la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y al Financial Times, nuestro patrocinador de medios. Muchas gracias a todos por su apoyo. Sin esto no podríamos hacer estos eventos. También quiero agradecer a todo el equipo del Council que ha trabajado muchísimo para realizar esta conferencia. Virginia Guevara, Cara Caponi, Adriana Larrota, Francisco Martínez Díaz Granados y a nuestros socios de ANIF y FEDesarrollo. Por último, aprovecho para saludar y darle la bienvenida a quienes nos acompañan por vía virtual desde diversas partes del mundo a través de nuestro live webcast. Y damos gracias a Telefónica, nuestro Global Webcast Sponsor. Posteriormente podrán encontrar la conferencia entera y sus partes en nuestro sitio web y, por supuesto, también estaremos activos a través de Twitter con el hashtag COLWALLST. Este es el 17º año que hacemos esta conferencia en Bogotá y estamos muy contentos de regresar aquí. Este año ha sido particularmente complejo para la región, dada la desaceleración de la economía global y los bajos precios del petróleo. Pero a pesar de esto, Colombia sigue siendo uno de los países de mayor relevancia para los inversionistas extranjeros, tanto los financieros como los estratégicos. Quiero referirme a algunos aspectos destacados de la coyuntura actual del país. El crecimiento del 2015 fue del 3.1% y en el 2016 se espera que se ubique entre el 2,5% y el 3%. Esto es un promedio que, si bien es menor al del año pasado, será muy superior a la media de Latinoamérica. La tasa de desempleo se ha mantenido en un dígito por 32 periodos consecutivos y en abril, las últimas cifras disponibles, fue la segunda más baja de los últimos 16 años. También recientemente, las tres principales calificadoras de riesgo confirmaron que mantienen el grado de inversión para el país, lo que confirma que aún en medio de condiciones externas adversas, la política de austeridad inteligente puesta en práctica por Colombia ha sido la acertada. El país continúa su combate a la pobreza, la que, de acuerdo con la CEPAL, presenta una tasa inferior a la del promedio del resto de Latinoamérica. Una reactivación de la demanda interna y la devaluación sostenida de la tasa de cambio deben seguir fortaleciendo la producción industrial, que en este año debe estar cerca del 8%. En suma, estamos hablando de una perspectiva muy positiva, teniendo en cuenta los choques externos causados no solamente por la desaceleración económica global, sino además por la caída sostenida de la renta petrolera. Y en medio de este contexto económico, Colombia continúa avanzando en las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. La firma de un acuerdo, al parecer inminente, reforzará la confianza en el país y tendrá un impacto muy positivo y generalizado en términos de inversión, competitividad y crecimiento económico, dando paso, todos esperamos, al futuro de convivencia pacífica y prosperidad que Colombia merece. Sin embargo, a pesar de todos estos logros y buenos pronósticos, Colombia tiene todavía enormes retos en el horizonte, tanto a nivel doméstico como internacional.
A nivel nacional, el gobierno tiene la ardua tarea de concretar un acuerdo de paz y comenzar su implementación y la transición segura al posconflicto. No menos importante será la tarea de diseñar y aprobar en el segundo trimestre de este año una reforma tributaria estructural que asegure la competitividad y los recaudos tributarios. Adicionalmente, el país debe seguir avanzando en los programas de concesiones de 4G y concretar la ejecución de las grandes obras de infraestructura que permitan apalancar la competitividad. Colombia requiere un esfuerzo mancomunado en la reducción de costos logísticos y el aumento de la eficiencia para así lograr aumentar la productividad. Esto es clave para sacarle el mayor provecho a los acuerdos comerciales existentes, incluyendo la Alianza del Pacífico, y presenta una importante oportunidad comercial para las empresas colombianas. El país tiene, asimismo, la dura batalla de continuar la reducción de la informalidad laboral, fortalecer las instituciones para combatir el contrabando, así como también mantener las medidas económicas que logren aplacar la persistente inflación. Y anoche en una cena también se hablaba del tema de corrupción, que es importante atacar en toda América Latina. Hay consenso en que Colombia ha capoteado muy bien esta coyuntura y también es consciente de los desafíos internos, entre ellos el muy importante de lograr el consenso para formular y tramitar con éxito la reforma tributaria, pero como lo hemos dicho siempre, la comunidad internacional deposita mucha confianza en el equipo económico y en el sector privado colombiano. Creemos que esa confianza es plenamente justificada y que a pesar de los inevitables altibajos, el país seguirá en una trayectoria ascendiente que continuará atrayendo el interés y ganando el apoyo de inversionistas y gobiernos internacionales. Quiero también darles brevemente la visión desde Nueva York. Obviamente, el tema que concentra la atención en Estados Unidos y que genera sin duda un grado de incertidumbre son las elecciones presidenciales de noviembre. Hace 2 días se cumplió un hito histórico en Estados Unidos cuando por primera vez una mujer se consolidó como la nominada de uno de los 2 principales partidos. Pero hay muchos interrogantes alrededor de lo que una candidatura y potencialmente una presidencia de Donald Trump puede significar no solo en el frente doméstico, sino en las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo y en nuestro caso con Latinoamérica. Es un tema que seguiremos mirando con mucha atención porque podrá tener repercusiones a nivel diplomático, comercial, regulatorio e inclusive de seguridad. Aunque esta conferencia se llama Colombia a los ojos de Wall Street, quiero mencionar 3 países de la región en que Wall Street ha puesto la mira. En primer lugar, Venezuela, que preocupa no solo por la crisis de la deuda y por la dificultad con que muchas empresas siguen operando en ese país, sino por la gravedad de la situación humanitaria y el potencial de que desborde sus fronteras. Brasil preocupa también porque el punto de llegada de la crisis actual no está clara. Y si bien el equipo económico actual es muy sólido, es necesario que cuente con el consenso político para implementar reformas y retomar la senda del crecimiento. Pero no todos son nubes negras. La transición en Argentina ha despertado no solo interés, sino entusiasmo en que la tercera economía latinoamericana retome el lugar económico que le corresponde y ejerza un liderazgo político del cual se beneficie el resto de la región. Como en años anteriores, hoy tenemos con nosotros a un formidable grupo de expertos que nos compartirán su visión de la economía de Colombia. El ángulo macroeconómico será tratado por el doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público.
así también como Sergio Clavijo, presidente de ANIF, y Leonardo Villar, director ejecutivo de FEDesarrollo. Estamos encantados de tener con nosotros hoy al doctor Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, quien vino especialmente de Washington para hablarnos del panorama de América Latina en un momento de transición que encierra muchos riesgos. Además, tendremos dos paneles, el primero, Colombia a los ojos de Wall Street, donde escucharemos la perspectiva de Luis Alarcón, gerente general y director de mercados globales para BBVA, Fernando Bravo, director de cobertura de la región andina para Latinoamérica de Goldman Sachs, Munir Jalil, director de investigaciones para Citi Colombia, y el panel será moderado por Jaime Vargas, socio director de impuestos de EY. El segundo panel hablará sobre los dividendos económicos de la paz y contará con la participación de Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, el embajador Kevin Whitaker, Jorge Humberto Botero, presidente de FASECOLDA, y será moderado por Sergio Clavijo. Tenemos una agenda muy interesante por delante, así que sin más demora los invito a que disfruten de las presentaciones de los expertos que hoy nos acompañan y les agradezco una vez más por su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Reinhild. Para analizar el tema Perspectivas Fiscales de Colombia y Reformas Estructurales, invitamos al doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero dar un cordial saludo a los compañeros de la mesa, a Randy Melzi por sus palabras de introducción, su bienvenida a este evento, a los doctores Sergio Clavijo y Leonardo Villar. Un saludo muy especial a Alejandro Werner. Alejandro, como ustedes saben, es la persona que tiene la enorme responsabilidad de llevar en el Fondo Monetario Internacional todos los asuntos de este hemisferio, y una persona que ha tenido una relación muy especial y muy cercana con Colombia, ha sido un gran amigo nuestro en el Fondo Monetario, una persona que también es muy apreciada y admirada por todos nosotros. Quiero saludar a los exministros que están aquí presentes, hay varios exministros de Hacienda, Roberto Junguito, Eduardo Wiesner, a los demás exministros de Estado que nos están acompañando. Saludar también a los panelistas. Como ustedes saben, este es un evento que se inició, yo creo que ya hace unos 20 años, 17 años, en asocio entre ANIF, FEDesarrollo y el Consejo de las Américas, y dentro del calendario de actividades de los eventos de ANIF, FEDesarrollo, para mí este siempre ha sido un punto muy importante en esa agenda, porque es el momento en el que oímos a los analistas que nos siguen desde el exterior y que están, digamos, monitoreando nuestra economía siempre con mucha imparcialidad y con mucha objetividad, de manera que es un insumo muy importante, y qué bueno que hoy se le sume a ese grupo de analistas que nos ven desde el exterior el doctor Alejandro Werner, quien, como les decía, pues tiene esa enorme responsabilidad en el Fondo Monetario Internacional. Por cierto, les recomiendo que se lean la entrevista que está publicada hoy en Portafolio de Alejandro con Ricardo Ávila, una entrevista muy, muy interesante y muy importante, porque pues nos da también más tranquilidad y más seguridad sobre el camino que nos hemos trazado para acomodarnos a este momento de tanta volatilidad de la economía global. Yo quería aprovechar estos minutos para contarles un poco cómo está la situación macroeconómica, pero aprovecharía también para empezar poniendo en perspectiva histórica lo que ha sido este choque reciente que ha tenido la economía colombiana, que ha sido un choque dual. Por un lado se nos cayeron las exportaciones, perdimos casi 20.000 millones de dólares de ingresos de exportaciones. Recordemos que en el año pico estábamos recibiendo 26.000 millones de dólares de exportaciones, eso es en el 2013, y este año vamos a estar, claro, depende un poco de qué pase con el precio y cómo siga evolucionando el precio, pero vamos a estar por el lado de los 6.500, 7.000 millones de dólares. O sea que perdimos casi 20.000 millones de dólares de exportaciones.
Esto pues es de unas dimensiones que tienen muy pocos antecedentes en nuestra historia. Perder más de 5 puntos del Producto Interno Bruto en las exportaciones no ha pasado prácticamente nunca. Y además hay que sumarle las consecuencias fiscales, porque uno puede perder ingresos de exportaciones y pues básicamente no tener consecuencias fiscales, pero en el caso específico del petróleo las consecuencias fiscales han sido tremendas por la relación entre las finanzas públicas y la renta petrolera. Perdimos más o menos $100 en exportaciones, perdimos 20.000 millones de dólares, en pesos, en ingresos fiscales perdimos 23 billones de pesos entre el 2013 y hoy. Eso es más o menos 3 puntos del PIB. Entonces, son dos choques enormes. Hicimos el ejercicio en el Ministerio de Hacienda de ver en nuestra historia reciente, digamos desde el año 80 para acá, cómo se compara ese choque con los otros que hemos tenido que enfrentar. Y eso es lo primero de lo que quiero hablar, un poco esa perspectiva histórica. Estos son los ingresos totales del gobierno nacional como porcentaje del PIB desde el año 80. Y como ustedes ven, ha habido 5 episodios de caídas en esos ingresos, choques, que de repente se nos cayeron los ingresos. En unos casos porque se cayó el ingreso cafetero, en otros casos porque hubo menores ingresos por cuenta de las utilidades que en su momento históricamente recibía el Gobierno Nacional del Banco de la República. En fin, las causas son variadas. Tuvimos a finales de los años 90 una disminución de los ingresos, también por un menor crecimiento de la economía, por caídas en los precios de los commodities, eso ocurrió en el año 98, en fin, las causas son variadas. Pero lo cierto es que hay 5 episodios de disminución de ingresos del gobierno nacional que uno puede, digamos que pueda decir que son de magnitud apreciable. Y como ustedes ven, el último de esos episodios, en el neto, nos redujo los ingresos fiscales de 16,9% del PIB a 15,1%. Ese será el ingreso de este año. Ese es el choque, digamos, el último choque. A finales de la década pasada tuvimos también un choque fuerte. Bajaron de 15,6 a 13,8. Entonces, son 2 choques considerables. Entonces, miremos qué se hizo en cada uno de estos choques, cómo respondió el país y cómo respondieron las finanzas públicas a estas caídas de ingresos. Entonces, aquí uno encuentra la explicación de qué hay detrás de esa caída de ingresos en esos 5 episodios. El del 81 al 83, el del 87 al 89, el del 97 al 98, el del 2008 al 2010 y el del 2013 al 2016. Detengámonos en este último. Este último fue el más fuerte de todos, desde el punto de vista del choque en la caída de ingresos. Lo que pasa es que fue contrarrestado inmediatamente con una reforma tributaria, tan pronto como se registró la caída de los ingresos petroleros. Nosotros empezamos a ver la caída de ingresos petroleros en el segundo semestre del 2014, porque cayó el precio del petróleo, y en ese mismo semestre se tramitó una reforma tributaria que ha permitido generar unos ingresos fiscales adicionales. Entonces, en su propio origen, en su propia raíz, la caída de ingresos encontró una respuesta de política para neutralizar en parte esa caída de ingresos. Y esto, digamos que hace que el golpe desde el punto de vista de ingresos se haya mitigado un poco. Ese es un primer elemento que vale la pena mencionar. Dado que, digamos, las causas de esto han cambiado a través del tiempo, fíjense que en algunos casos son ingresos petroleros, en otros casos no petroleros. A comienzos de la década de los 80 fue un fenómeno asociado a recursos de capital, digamos, a los ingresos que recibía el gobierno de la cuenta especial de cambios. Las causas son muy diferentes, pero lo que refleja esto es la respuesta de ingresos en este último episodio.
Pero también ha habido respuesta por el lado del gasto. Hemos tenido que hacer ajuste por el lado del gasto. Y ese es un ajuste que en el periodo 2013-2016 equivale a 1.2% del PIB. ¿Qué ha pasado con el déficit fiscal frente a estos choques? Aquí están resaltadas exactamente esas mismas 5 fases. Y fíjense que en todas ellas el país ha adoptado como fórmula para acomodarse a la caída de ingresos tener un poco más de déficit. Puede que ahora lo tengamos bajo el marco de una regla que nos pone un techo, que nos dice cuánto más déficit se puede tener, pero ha sido también la constante, porque es absolutamente natural. Si nosotros fuéramos a asimilar la caída de estos ingresos totalmente con un recorte de gasto, pues normalmente las economías con esos recortes de gasto pues tendrían una recesión. Entonces aquí lo que se ha evitado es que se genere una recesión tolerando un poco más de déficit. Y fíjense que eso en todas las 5 etapas ha ocurrido. Tal vez de ellas, donde más aumentó el déficit, donde en el periodo mismo de la caída de ingresos, donde más se aumentó el déficit, fue en la de finales de la década pasada. Porque efectivamente se cayeron los ingresos, pero más bien se adoptó una política de aumento de gasto. Fue una política, digamos, anticíclica en ese sentido, y por eso aumentó el déficit. Uno podrá entrar a discutir si ese déficit al que se llegó fue muy alto o no, pero lo cierto es que es una respuesta de, digamos, de libro de texto. Se caen los ingresos y parte del ajuste se hace también tolerando un poco más de déficit. Eso nos lleva al tema de la deuda, de qué ha pasado con la deuda pública colombiana. Esta es la evolución desde el año 99 de la deuda neta del gobierno nacional. Y fíjense ustedes que desde el periodo 2002-2006, donde la deuda neta fue 39.6% del PIB, la deuda neta fue cayendo. Y esto fue parte, digamos, del ejercicio de consolidación fiscal de Colombia, ir reduciendo su deuda, pasó de 39 en el 2002 al 2006 a 35% del PIB en el 2006 al 2010, a 33% del PIB en el primer gobierno del presidente Santos, y el año pasado subió a 41%. Entonces, esto ha dado pie para que algunos analistas digan, se está aumentando excesivamente la deuda, y por lo tanto es necesario explicar qué pasa en el 2015, por qué ese aumento en la deuda, en la relación deuda-PIB del 2015. Ya vemos que no es un fenómeno de tener un déficit fiscal exagerado, por lo menos en la comparación histórica. Es un déficit, digamos, que está en línea con lo que ha sido el ajuste del país a caídas de ingresos. Entonces, uno se debe preguntar qué pasó, porque la deuda PIB está en el 41% en el 2015, cuando estaba en el 35.6% en el 2014. Entonces, separemos la deuda pública en dos, la deuda interna y la deuda externa. O en términos más generales, un poco imprecisos, pero bastante aproximados, la deuda en pesos y la deuda en dólares. La deuda interna, fíjense ustedes que no ha tenido un comportamiento atípico, se ha mantenido más o menos en ese 24-25% del PIB desde hace mucho tiempo. O sea que aquí no está la explicación de por qué aumentó la deuda en el 2015. La deuda externa, como ustedes ven, expresada como porcentaje del PIB, sí fue cayendo gobierno tras gobierno, en los últimos 3 gobiernos, llegó a ser en promedio en la primera administración del presidente Santos 9.9% del PIB, pero el año pasado fue 15.5% del PIB. Entonces es muy importante explicar por qué la relación deuda externa a PIB aumentó considerablemente el año pasado. Y la explicación es la siguiente. Aquí separamos la relación deuda externa a PIB en 2 componentes. El componente que es asociado a cambios en la tasa de cambio. La deuda externa, acabo de decirlo, está en dólares. Si se devalúa el peso, pues esa deuda vale más en pesos. Si se aprecia el peso, esa deuda vale menos en pesos. Entonces el denominador, deuda PIB,
pues depende críticamente de la tasa de cambio a la que se convierten esos dólares a pesos. El año pasado, como tuvimos el efecto de una muy fuerte devaluación, pues naturalmente el valor de esa deuda en pesos aumentó. De hecho, si excluimos el efecto de la tasa de cambio, la deuda, si el año pasado la tasa de cambio se hubiera mantenido estable, la deuda se habría quedado en 11.8% del PIB, que no es muy diferente de lo que se tenía el año inmediatamente anterior. Entonces, fíjense ustedes que el efecto de la devaluación es el que explica la mayor parte, casi 4 puntos porcentuales, del aumento en la relación deuda externa a PIB. Esto es muy importante decirlo para explicar por qué, insisto, vuelvo atrás, por qué la deuda externa hoy es 15% del PIB y no 10% del PIB como era antes. Esto es muy importante. Bueno, ahora hablemos un poco de otro tema del que se está, digamos, iniciando un debate en el país, y es reflexionemos sobre cómo utilizó Colombia esa bonanza petrolera, cómo utilizó esos ingresos adicionales que aparecieron entre el 2010 y el 2013 asociados al aumento del precio del petróleo y también en parte a la mayor producción de petróleo. ¿Qué uso se le dio? Y contrastemos un poco ese uso que se le dio con la forma como se ha administrado la descolgada de los precios. Entonces hicimos el siguiente ejercicio. Tomemos los ingresos del 2013, que fue el año pico, los ingresos fiscales del 2013, comparémoslos con los del 2010, veamos cuál es esa diferencia. Esos mayores ingresos fueron 3.1% del PIB. Ese fue el ingreso adicional del gobierno nacional en el 2013 comparado con el 2010. 2,5 puntos de ese incremento se deben a la mayor renta petrolera y 0.6 a otros ingresos fiscales que aumentaron, porque hubo mejor gestión de la DIAN, porque la economía creció más, porque se generaron, digamos, algunas reformas que mejoraron el recaudo de ciertos impuestos como el 4 por mil. Todo eso dio un beneficio, 0.6 del PIB. El aumento de renta petrolera, si uno compara 2013 con 2010, en el 2010 ya había renta petrolera. El delta frente al 2013 es 2,5 puntos del PIB. Entonces, ¿qué se hizo con ese aumento de ingresos? ¿Cuáles fueron los usos de ese aumento de ingresos? Bueno, en primer lugar se aumentó la inversión pública en 1.4 puntos porcentuales del PIB. En segundo lugar, se redujo el déficit fiscal. En el 2013, comparado con el 2010, una reducción de 1,5 puntos porcentuales. Y también se incrementaron en algo los gastos de funcionamiento, los gastos corrientes, y particularmente en el rubro de servicios personales y muy concretamente por el aumento del pie de fuerza, tanto de nuestras Fuerzas Armadas como de la policía. Entonces, si uno mira el uso de estos recursos, se encuentra que, números redondos, la mayor parte se dedicó a reducir el déficit fiscal y una parte muy importante, muy considerable, a aumentar la inversión pública. Vendrá ahora el ejercicio, y lo vamos a incluir en el marco fiscal de mediano plazo que se publica el próximo 15, de qué específicamente fue lo que se hizo con estos recursos de inversión. ¿Qué proyectos en concreto se hicieron entre el 2010 y el 2013 con la mayor inversión pública? Entonces vamos a mirar el delta en inversión pública en el sector de transporte, en el sector de inclusión social, en el fondo de adaptación que se utilizó para administrar y enfrentar la ola invernal. Es decir, ese delta de 1.4 puntos del PIB, ¿en qué se invirtió? Específicamente, ¿en qué proyectos? Para que el país tenga claridad sobre la utilización de este auge, de esta bonanza petrolera. Hablemos ahora del periodo siguiente, de la descolgada, 2013 a 2016. Y es bueno poner el corte en 2016 porque este es el año de renta petrolera cero. Más aún, este es un año de renta petrolera negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque las empresas petroleras no dieron utilidades al cierre del año 2015,
pero durante el 2015 sí pagaron retenciones y anticipos. Entonces este año están pidiendo las devoluciones. Entonces, no solo no tenemos dividendos de Ecopetrol, sino que estamos devolviendo, la DIAN le está devolviendo a las empresas petroleras parte de los impuestos que pagaron por adelantado el año pasado. Entonces, pero olvidémonos de ese número negativo, pensemos en cero. La renta petrolera este año es cero. ¿Cuál es la diferencia entre el 2013 y el 2016? Perdimos 3.2 puntos del PIB por ingresos fiscales, esos 23 billones de pesos de los que les hablaba hace un momento. Pero además, como eso ha generado una devaluación, la devaluación ha encarecido el servicio de la deuda externa y ese aumento del costo de los intereses representa 0.7 del PIB. O sea que podríamos decir que los hechos sobrevinientes, inesperados, equivalen a un choque fiscal de 4% del PIB. Si ustedes vuelven al cuadro original, al cuadro de los choques fiscales que ha tenido Colombia desde el año 80, estamos en todos ellos lejísimos de 4 puntos del PIB, en todos ellos. ¿Cómo se ha administrado ese choque de 4 puntos del PIB? Una parte con el aumento de ingresos fiscales no petroleros, y básicamente eso tiene nombre propio, eso se llama impuesto a la riqueza, sobretasa del CRE y mejor fiscalización y control de la evasión por parte de la DIAN. Eso es lo que ha permitido aumentar los ingresos petroleros en 1,5% del PIB. Hemos recortado el gasto en 1.2 del PIB y hemos, dada la regla fiscal, permitido un mayor déficit de 1.3% del PIB. Sin embargo, ese mayor déficit de 1.3% del PIB es temporal. No podemos quedarnos con ese déficit para siempre. El año entrante ese déficit tiene que caer y el siguiente aún más. Entonces, el ajuste no ha terminado. El gran mensaje es, al final, cuando termine todo el ajuste, toda la transición, estas barras, cuando las miremos en el 2017, 2018, 2019, estas barras tendrán solo dos componentes por el lado del ajuste, más ingresos y menor gasto, porque el elemento de mayor déficit es un elemento prestado por un tiempo, mientras se termina de hacer la transición. Pero yo insisto en que esa es parte, digamos, del arte, más que la ciencia, del diseño de nuestro marco de política fiscal, y es haber permitido que frente a un choque de esta magnitud, parte del ajuste se hiciera por la vía de un mayor déficit. Hubiera sido un grave error pensar que no se pueda tener un poco más de déficit y que todo había que hacerlo o subiendo impuestos o bajando gasto. Esa transición, esa gradualidad le ha permitido a la economía un ajuste. Yo no encuentro una mejor palabra, me gustaría oír opciones, no encuentro una mejor palabra a que ha sido un ajuste ordenado, y que ha permitido que la economía, digamos, no se resienta, que la economía mantenga un ritmo de crecimiento no espectacular. Nadie considera que crecer al 2,5 como crecimos en el primer trimestre es extraordinario, pero por lo menos un crecimiento que nos permite mantener unos buenos indicadores en términos de empleo, unos buenos indicadores en términos de reducción de la pobreza, etcétera, y sobre todo unos indicadores pues que en el contexto regional son favorables. Muy bien, entonces ahora sí paso a eso, precisamente a los resultados y nuestras proyecciones en materia de crecimiento. Entonces crecimos 2,5% en el primer trimestre. Esta mañana vi el informe de Corficolombiana, doctor Bernardo, muy buen informe, felicitaciones por su nuevo cargo, donde el equipo económico de Corficolombiana dice que si no se hubieran tenido tantos días festivos en el primer trimestre, el efecto de haber tenido Semana Santa en el mes de marzo, la Semana Santa donde además hubo un lunes feriado, el crecimiento hubiera sido medio punto más. Entonces, hay que decir, hay un efecto asociado a haber tenido menos días hábiles en el primer trimestre, que seguramente se corrige en el segundo trimestre. El segundo trimestre va a tener ese factor a favor. Entonces, en parte pasó eso en el primer trimestre, pero también pasó en el primer trimestre que
El sector agropecuario estuvo muy afectado por el fenómeno del Niño, la producción agropecuaria, excepto café, muy resentida. Primer trimestre de nuevos mandatarios seccionales, nuevos gobernadores y alcaldes, baja ejecución de la inversión pública, y un primer trimestre en el que, digamos, esos efectos se tradujeron en que el crecimiento, digamos, se resintió y fue menor a lo que muchos estábamos esperando, 2,5%. Pero, en medio de esa situación, es un crecimiento muy parecido al de México, 2,6%, superior al de Chile, que fue 2%, obviamente superior al de Brasil, que tuvo una caída del 5,4% en el primer trimestre. Digamos que la estrella en este cuadro es Perú, que tiene el efecto positivo de la entrada en operación de muchos proyectos mineros en los que se ha venido invirtiendo en los últimos años, que entraron ahora ya en producción. Por el lado sectorial, quisiera destacar del crecimiento del primer trimestre 3 sectores. Servicios financieros, el que más aportó, 0,8%, puntos porcentuales. O sea, una tercera parte del crecimiento del primer trimestre lo aportó el sector financiero. La industria 0,6% y la construcción 0,4%. O sea, entre estos tres sectores tenemos 1,8% de los 2,5 puntos de crecimiento. De manera que son tres sectores que realmente están liderando la economía. Veamos un poco el tema de la industria. Si sacamos el efecto de Reficar, la industria creció 3,3%, con Reficar 5,3%. Pero es un contraste muy grande frente a lo que había en el primer trimestre del 2015. En el primer trimestre del 2015 la industria cayó 2% y excluyendo Reficar la industria cayó 0,2%. O sea, la industria ha tenido una transición muy fuerte de negativo a positivo a lo largo del último año. Y hay que destacarlo, no es solamente el efecto de Reficar. De hecho, si uno mira los sectores, evidentemente el de refinación creció 20% en el primer trimestre, pero también crecieron muy positivamente sectores como las bebidas, la producción de madera, los productos metalúrgicos, los minerales no metálicos, el cemento, los muebles, carne, lácteos, en fin, un crecimiento positivo en 16 de los 24 subsectores de la industria. De manera que la industria está en una transición muy, muy favorable. El sector de la construcción en este primer trimestre tuvo buenos resultados por el lado de la vivienda. Fíjense ustedes, las edificaciones residenciales creciendo al 13,6%, buenos resultados también en las edificaciones no residenciales, creciendo al 10,5%, de manera que es un sector que ha estado en una muy buena recuperación. Eso está muy relacionado con el aumento en la producción industrial de cemento, de muebles, de la industria de la madera, es decir, de todas las industrias conexas. En el lado de los servicios financieros, recordemos que no solo está la intermediación financiera, también están las actividades de seguros, están las actividades de finca raíz. Entonces, digamos que este núcleo de actividad asociado a la construcción está teniendo muy positivos efectos. Todavía no las obras civiles. Entonces, las obras civiles, lo que nosotros vemos es que van a crecer más en lo que queda del año y sobre todo en el segundo semestre por el efecto de las 4G, porque los cierres financieros se están dando y después de los cierres financieros vienen, digamos, las obras. Ya empieza a moverse la maquinaria en varios de los proyectos de las 4G en los que hemos hecho cierres financieros. Entre paréntesis, aprovecho para comentar lo siguiente. Afortunadamente, tenemos los recursos de la venta de Isagen, porque lo que se pensaba que iba a ser un papel complementario, casi que catalizador de la Financiera de Desarrollo Nacional en el financiamiento de las 4G, con una financiación del orden de 200.000 millones de pesos por proyecto, ahora se va a ver como un componente protagónico del cierre financiero de las 4G, por varias razones. La FDN en cada proyecto va a estar aportando cerca entre 400 y 600.000 millones de pesos. Eso hace que en cada proyecto va a aportar más o menos el 30% del financiamiento. Y para eso la FDN no lo hubiera podido hacer sin los recursos de Isagen. O lo hubiera podido hacer, pero a cambio de un mayor déficit fiscal, porque habríamos tenido que utilizar recursos del presupuesto para capitalizar a la Financiera de Desarrollo Nacional. Hubiéramos hecho más difícil el panorama fiscal.
Entonces, afortunadamente se tomó esa decisión. Yo sé que esa fue una decisión impopular, digamos, difícil, pero es el tipo de decisión que, y aquí aprovechando la presencia de mis colegas exministros de Hacienda, que mis colegas exministros de Hacienda entienden perfectamente que uno como ministro de Hacienda tiene que tomar. Y el apoyo de mis colegas y de la profesión es absolutamente gratificante y satisfactorio para uno tener la fuerza para tomar esas decisiones, si no, no estaríamos hoy viendo la posibilidad de cerrar los proyectos de las 4G. Así que les agradezco eso a todos los colegas que han opinado al respecto. ¿Qué vemos hacia el resto del año? Y cuando salió el dato del 2,5, mucha gente se sorprendió que el gobierno dijera, nos ratificamos en el pronóstico de crecimiento del 3%. ¿Por qué creemos nosotros que este año podemos crecer al 3%? Porque vemos que los siguientes trimestres, y muy particularmente este trimestre, por el efecto de los días hábiles, van a ser mejores. Y por eso creemos que la economía puede crecer al 3%. Somos hoy la excepción, porque el Fondo Monetario está en 2,5%, ANIF está en 2,5%, el Banco Mundial ayer habló de 2,5%, Fedesarrollo Leonardo 2,5%. Entonces, digamos que somos la minoría. Pero, para el récord, el año pasado también estábamos en minoría nosotros en el gobierno, con el 3,1, hubo gente que llegó a decir 2, y nosotros al final estuvimos en la proyección acertada. Y entre otras cosas, ¿por qué? Esto es bien importante decirlo. Al gobierno no le conviene hacer un cálculo o una proyección de crecimiento que sea desacertada o que resulte exagerada. Digamos, uno antiguamente podía decir, no, al gobierno le gusta para crear optimismo hablar de una cifra más alta. No, a nosotros no nos sirve. ¿Por qué? Porque necesitamos cumplir con la regla fiscal. Y acuérdense que la regla fiscal todo está medido como porcentaje del PIB. Entonces uno no se puede equivocar en ese cálculo, porque después puede correr el riesgo de no cumplir la regla. Digamos que los equipos técnicos del gobierno, tanto en Hacienda como en Planeación, tienen que ser muy precisos en hacer un buen pronóstico, porque todo el andamiaje macroeconómico pues depende de que acertemos con esa cifra. Entonces, nuestro 3% de pronóstico de crecimiento de este año está construido sobre la base de que realmente creemos que algunos sectores que crecieron poco en el primer trimestre van a tener más crecimiento, especialmente la agricultura. Obras civiles es otro caso muy concreto. Y la industria va a crecer más. La industria va a crecer más de lo que creció en el primer trimestre. Entonces, con ese comentario, esta es la proyección nuestra, donde la industria crecería un 8%. Recordemos que en el primer trimestre creció 5,3%. La agricultura crecería 1,1%, en el primer trimestre creció 0,7%. Las obras civiles crecerían 4,5%. Y con esto es que esperamos que la economía como un todo crezca un 3%. Déficit de la cuenta corriente. El año pasado, que tuvimos ese déficit tan alto de 6,5%, todos nos preocupamos enormemente con ese déficit. Y muchas veces lo dijimos, es la piedra en el zapato, es el principal problema porque crea una cierta vulnerabilidad. ¿Cuál es el riesgo de un alto déficit en la cuenta corriente? Pues que el mundo no lo quiera financiar. Y si el mundo no lo financia, pues no hay forma de tener un déficit de esa magnitud, entonces hay que ajustarse. Y en muchos episodios de nuestra historia hemos tenido que hacer ajustes muy súbitos para reducir un déficit en la cuenta corriente, especialmente en 1999, fue clarísimo. Entonces es siempre una preocupación. Si el mundo no nos lo financia, nos tenemos que apretar el gasto y reducir ese déficit de forma abrupta. Y esa es la preocupación que teníamos el año pasado. No es que ya no estemos preocupados, pero ya este año el déficit va a ser 6%. La proyección nuestra para el año entrante es 5,2%. Es muy reconfortante. Alejandro dice en su entrevista hoy en Portafolio que el fondo lo ve el año entrante entre 4 y 5. Entonces ya entramos, digamos que salimos de la zona de peligro. No podría decir que estamos en la zona de confort. La zona de confort es más o menos 3% del PIB, de déficit de la cuenta corriente. Pero sí salimos de
de la zona de peligro de un déficit excesivo de la cuenta corriente. Y lo vamos haciendo también, como es mejor para todos, ordenadamente, gradualmente. Ojalá que una parte de esta reducción del déficit de cuenta corriente, digamos que la aceleración de la corrección de este déficit se pueda dar por cuenta de una recuperación de las exportaciones y no tanto por una caída de las importaciones. Y por el lado de las exportaciones todavía estamos en números negativos tanto en tradicionales, obviamente por el efecto de precios del petróleo, como en no tradicionales. Pero esperamos que pronto, en cuestión de meses, las no tradicionales pasen a terreno positivo, es decir, que ya empiecen a crecer. Esto obviamente asociado a la devaluación, al cambio en los precios relativos, pero también a que se da la recuperación de la economía de Estados Unidos y que nuestras exportaciones no tradicionales puedan empezar a crecer. Eso esperamos que ocurra en los próximos meses, que pasemos de rojo a positivo, así sean números pequeños en negro. Y el tema de la inflación, que hoy está en el ranking de problemas y preocupaciones de número 1, sin duda alguna, es nuestra principal preocupación. El dato de mayo no fue bueno, ya habíamos visto un pequeño descenso en abril, pero en mayo volvió a subir la inflación, tanto en mayo de este año comparado con mayo del año pasado, pero sobre todo los últimos 12 meses comparado con los 12 meses inmediatamente anteriores, y esta es la principal preocupación. Yo, sobre esta materia, ¿qué diría? Bueno, primero, creámosle al equipo técnico del Banco de la República, que tiene los mejores modelos, las mejores herramientas para proyectar el comportamiento de la inflación. Y esa es la gráfica de la izquierda, que tiene un abanico de posibilidades, pero que en esencia lo que muestra es que la inflación converge al rango meta el año entrante. Entonces, primer elemento, esto es hecho con mucho cuidado, con mucha rigurosidad, teniendo en cuenta que parte del choque actual de precios se disipa, tanto por la forma como la economía va absorbiendo la nueva tasa de cambio, como por el fin del fenómeno del niño. Ayer, en una entrevista periodística, me decía el entrevistador que salíamos del niño pero entrábamos en la niña, y que entonces los precios de los alimentos no iban a ceder. Entonces yo creo que aquí hay que ser muy cuidadosos en decir lo siguiente. Primero, sí, terminó el niño. Hay una advertencia de que en octubre podría darse el fenómeno de la niña, pero no es un hecho cierto. Nadie sabe a ciencia cierta. Si ahora está lloviendo es simplemente las lluvias normales, por cierto, muy bienvenidas y muy necesarias para que vuelva a haber siembras y sobre todo porque hemos podido llenar otra vez los embalses y han caído los precios de la energía y la caída de los precios de la energía nos ayuda con la inflación. Entonces, hay que estar atentos a un eventual fenómeno de la niña, pero eso no es un hecho cierto. Y en el entretanto, de aquí a allá, lo que esperamos es una caída de los precios de los alimentos indiscutiblemente. E insisto, que se termine de absorber la devaluación. La gran pregunta es, ¿qué hacer con la política monetaria? Ya tenemos una tasa de interés de intervención de 7,25, que es una tasa que ya se acerca a una tasa neutra. Por eso yo he dicho que está cerca, estamos próximos al fin del ciclo alcista de la política monetaria. Pero eso siempre hay que hacerlo, entre comillas, diciendo, todo depende porque si todo sigue ordenado, si la inflación se comporta como dice la gráfica roja, pues naturalmente ya el aumento de tasas de interés puede empezar a ceder, a completarse, a terminar, pero depende mucho de qué pasa con los datos de inflación de estos próximos meses. Lo importante es que el mercado sepa que hay una autoridad monetaria lista a actuar a encauzar la inflación, independientemente de qué pasa, si el precio de los alimentos, si el precio de los efectos de la tasa de cambio, hay una autoridad monetaria dispuesta a actuar y a encauzar esa inflación para formar las expectativas. Y afortunadamente, que es la gráfica de la derecha, las expectativas reflejan que hay credibilidad en esa política monetaria y que la inflación, lo que están pensando los analistas, fíjense, para diciembre del 2017 es que la inflación va a ser 4,07%. Esa es la encuesta del Banco de la República. Entonces, la credibilidad y la formación de esas expectativas es fundamental. Entonces, concluyo simplemente y termino ya. La economía ha hecho un ajuste ordenado. Avanzamos en la dirección de la consolidación fiscal. No hemos terminado. Hay un elemento que es todavía déficit fiscal.
que insisto es prestado, eso es por un tiempo, esa consolidación fiscal va a requerir más de lo mismo, va a requerir todavía más austeridad por el lado del gasto y va a requerir reforzar ingresos. Entonces, digamos, ese es lo que, digamos, si lo que se ha hecho en el pasado es un buen predictor de lo que se va a hacer en el futuro, nosotros siempre hemos hecho estas consolidaciones fiscales tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso. Más detalles vendrán en el documento del 15 de junio del marco fiscal de mediano plazo. Un elemento fundamental es la reforma tributaria estructural, pero aquí es importante hacer la siguiente aclaración. La reforma tributaria estructural no es para tapar un hueco, no es para decir, es que aquí tenemos un faltante para las finanzas del 2017. No, la reforma tributaria es estructural, es para despejar el panorama de aquí para adelante en la próxima década, para que el país no tenga que hacer reformas tributarias cada 2 años y para hacer una recomposición en nuestra estructura tributaria que nos permita más equidad, porque aquí hay muy pocos que están pagando mucho, que pagan, digamos, que cumplen estrictamente con todas sus obligaciones, y hay muchos que deberían pagar que no están pagando. Hay mucha evasión. Una reforma tributaria competitiva, porque ya sabemos que el protagonismo económico en los próximos años dependerá por cuenta de la industria, del agro, del turismo, y las tarifas impositivas para que en esos sectores haya inversión no se pueden desalinear con la de nuestros competidores. Y una reforma tributaria que simplifique las cosas, que haga un estatuto más simplista. Eso es lo que vamos a hacer en el segundo semestre. Ese es nuestro compromiso, ahí estamos, con ese mismo apoyo de los colegas y de los exministros de Hacienda, de las cosas que son impopulares, pero que a los ministros de Hacienda nos corresponde, es nuestra obligación. Para eso somos ministros de Hacienda, para eso hemos sido entrenados y preparados en esta escuela de los economistas en Colombia. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Y eso es bueno para el país, eso es lo importante. No son caprichos, son cosas que se hacen porque es lo que le conviene al país. Entonces ahí estaremos haciendo esa reforma tributaria estructural. Y insistir entonces en nuestro pronóstico del 3%, pero eso solo lo sabremos el año entrante, pero eso sí, como las apuestas están tan desbalanceadas, 4-1, espero que el premio también refleje esa proporcionalidad. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer al señor ministro y también queremos felicitarlo en el día de su cumpleaños. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Venga aquí, querida. O sea, el premio empezó ya. 1, 2 y... Happy birthday to you. Happy birthday, ministro. Happy birthday to you. Cumpla feliz, que lo vuelva a cumplir, que lo siga cumpliendo hasta el año 10.000. ¡Bravo! Felicitaciones, señor ministro. Muchas gracias.